¿Hasta aquí llegamos la vez pasada? ¿Sí vimos puentes de hidrógeno? ¿Sí lo vimos o no? Sí. Sí, profesora. Sí, Sí, vimos y llegamos hasta acá. Entonces ya vimos enlaces iónicos, enlaces metálicos y enlaces covalentes, y dentro de estos están covalentes polares y no polares. Eso ya está llevándonos al final de esta parte. Ya vimos los ejemplos de los momentos dipolares y estamos llegando a los disolventes. Antes de llegar a los disolventes, bueno, vamos a ver disolventes y luego ya entro al otro tema. Ya vimos que hay moléculas, están. Aquí hay un disolvente que no le debería de tocar, yo digo, este lugar. Éter etílico. Yo lo pondría de este lado. Éter, ay, con esta letra. Es que, ¿por qué me quería cambiar de lugar? Es que este es el escritorito donde estaba de estudiante y está bien chiquito. Pero bueno, es el escritorito familiar. Entonces está bien. Éter etílico. Yo lo pondría acá. Constante dieléctrica. 4.3. Punto de ebullición 35. Esto del punto de ebullición es bien importante que lo tomen en cuenta en su vida. Por ejemplo, ahorita en época de calor, lo que luego nos llegaba a pasar en el laboratorio, y me da hasta risa, ¿no? Que estaba yo en el doctorado y estaba sola en el laboratorio, y entonces escuchaba clink, 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 clink. Y yo decía, pues ahora, ¿de dónde sale esta campana? ¿De dónde sale? Y clink, 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 clink. Pues me di una vuelta por todo el laboratorio y no entendía de dónde venía esa como campanita, ¿no? Y hasta que me doy cuenta que era la botella del éter etílico, o del dietiléter, que estaba bailando así, clink, clink, y cuando pegaba las otras botellas. ¿Qué estaba pasando? Que hacía tanto calor que la botella ya estaba pasando el líquido a fase vapor, y el vapor ya se quería salir de la botella, y entonces por eso se estaba moviendo. Eso iba a ser un accidente grandísimo, porque cuando explotara, pues se seguía con las otras explotando. Entonces, soluciones, se le pone algo que llamamos parafilm, que es como el papel, el plástico que utilizamos en casa para sellar lo que queremos guardar en el refrigerador y que se estira, o con lo que nos envuelve la carne o el queso en el súper, pero este es mucho más grueso. Entonces se sella bien la botella, se mete al refrigerador. Los refrigeradores, obvio, guardan solamente reactivos químicos, no pueden guardar la torta o el lunch del mediodía, es para reactivos químicos. Se guarda y ahí está a una temperatura controlada. Pero si no lo hacen a nivel industrial, no van a meter los tambos de éter, ¿verdad? Entonces deben de tener condiciones adecuadas en almacén si es que tienen disolventes de bajo punto de ebullición. Entonces, todos los datos cada día nos dicen algo más, ¿eh? Por eso hay que poner atención a todos los datos de la molécula. No solamente la molécula, conocerla, sino a todos los datos de sus propiedades físicas y químicas. Bien, entonces tenemos hexano. Ay, eso no lo hemos visto. Fuerzas de London no hemos visto. Ah, ahorita sí lo vamos a ver. Entonces, tengamos hexano. Me lo voy a traer de una vez. Benceno, tolueno. Aquí lo voy a poner.
Ya vimos que si tenía un dipolo, se podían solubilizar, podían interaccionar dipolo-dipolo, ¿no? Si había momentos dipolares, dipolo con otro dipolo, pues se podían interaccionar. El dipolo negativo con el positivo y el positivo con el negativo. Si ese dipolo involucraba a un hidrógeno, se veían los puentes de hidrógeno. Y en los covalentes no polares, ¿cómo se van a disolver? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Tengamos, y voy a aprovechar esta cadenota. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Alguien que me diga, ¿cómo se llama? Dodecano. Sí, ¿no? Dodecano. Dodecano. No sé, o me lo dicen con no, sí, dodecano. O me preguntan. Ahí está el dodecano. El dodecano va a interaccionar con un hexano. Y se van a disolver. Esta molécula es no polar, porque si bien el hidrógeno tiene una fuerza de atracción, una electronegatividad de 2.1 y el átomo de carbono de 2.5, la diferencia es muy, muy pequeña. Entonces, realmente la densidad electrónica es homogénea. Y solo por un momentito el átomo de carbono se queda con esa densidad electrónica, pero en el siguiente picosegundo el hidrógeno reacciona y dice, mira, soy 2.1, pero tengo relativamente fuerza para jalar tus electrones de enlace. En ese microsegundo, el átomo de carbono quedará parcialmente negativo y el de hidrógeno parcialmente positivo. Pero inmediatamente van a reaccionar y van a cambiar la polaridad. Y no va a tardar, les digo, más que un pico segundo. Bueno, pues lo mismo sucede en la otra molécula, que es no polar. Ambas son no polares. Y entonces, ¿cómo se disuelven? Pues en el momentito en que tenga parcial negativa el hidrógeno y parcial positiva el átomo de carbono, en ese pequeño segundo se va a acercar. Porque el otro está parcialmente positivo y negativo. Pero cuando cambia la polaridad, se va a alejar. Cuando se vuelva positivo y negativo. O el de arriba haga lo mismo. Todo esto van a estar moviéndose en una distancia que le llamamos radio. Y así se la pasan toda la vida. No llegan más allá de ese radio, se acercan y se vuelven a alejar. Y ya que se están alejando, cambia la polaridad y se vuelven a acercar. A eso se le llama radio de London, porque London lo descubrió, y es la forma en que se están acercando y alejando. ¿Se entendió? Sí. Entonces, si ahora le voy a poner otra parte a esta molécula, eso es cuando tienen solamente no polar, con no polar. Pero ahora quiero ponerle un anillo aromático. Y aparte le voy a poner una parte polar. Esto es un ácido
así como está. Déjenme traer mi radio de London para acá. Así como está, se llama ácido 4 tolueno-sulfónico. Es un ácido sulfónico. Es polar. Que está sustituido en un anillo aromático. Es el ácido bencén sulfónico. Y que ese anillo aromático en la posición 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tiene sustituido una cadena de 12 átomos de carbono. Entonces el ácido 4 dodecil, porque ahora ya es sustituyente, bencén sulfónico. 4-dodecil bencén sulfónico. Es una molécula polar. Siempre aprovecho algo. En un anillo aromático, el grupo funcional más importante va a tener la posición 1. Y ahí vienen a contar 2, 3 y 4. Si tiene 2 sustituyentes, si está en la posición 2, el siguiente grupo, voy a ponerle R. Bueno, pues se dice que está el 2R. Pero en la posición 2 se le conoce como orto. Pero esta nomenclatura es única y exclusivamente para anillos aromáticos disustituidos. No más. Ya tiene 3 sustituyentes, yo ya no puedo decir, estás en la posición 2, mejor te digo orto. Y digo orto, pero escribo o escribo 2 o escribo O, pero se pronuncia orto. Si está en la posición 3, se dice meta, pero se escribe M. Y si está en la posición 4, se dice para, pero se escribe P. Solamente en disustituidos. Pues entonces este ácido 4-dodecil bencén sulfónico se puede llamar y me puede escribir el nombre. Ácido para, y nada más escribo P, dodecil bencén sulfónico. Son los 2 nombres que le podemos asignar. La P de preferencia debería de ser inclinada, pero pues es difícil cuando escribimos. ¿Se entendió esto? Este ácido para dodecil bencén sulfónico viene en muchos jabones. Y generalmente viene no como ácido, sino como sal. Bueno, voy a copiar esta misma y lo voy a volver sal. Cambio. ¿Sí? Sí, ya lo cambio. Bien, entonces si es sal, pues le quito esta parte
Yo me acuerdo que todos los oxígenos tienen 2 pares de electrones, pero cuando es sal, tiene su electrón y el que le robó al hidrógeno, entonces por lo tanto tiene carga negativa, y si es negativo debe venir acompañado de alguien positivo. Ni crean que van a ser los negativos del planeta, porque siempre va a haber alguien positivo que los contrarreste. O ni crean que son el alma de todo el mundo y que son bien positivos, porque siempre va a haber alguien negativo que contrarreste. Bueno, aquí tengo ahora la sal del 4-dodecil benceno sulfónico, se convierte en ato, todo lo ico se convierte en ato, sulfonato de, y en este caso, sodio. Para-dodecil benceno sulfonato de sodio. Bueno, estos son ejemplos. Y se van a encontrar con algo que va a ser no tan chiquito, sino va a ser grandecito, que es un hidrocarburo no polar, y lo van a disolver. La parte no polar se va a disolver, flechas no, se va a disolver por la parte no polar. Y esta parte, que tiene un anillo aromático y una parte polar, ¿qué va a hacer? Me voy a permitir dibujarlo así. Esto rojo es esta cabecita y esto larguito es la parte no polar. Bueno, pues lo no polar va a disolver a lo no polar lo va a encapsular y lo polar se va a quedar afuera porque se va a repeler. Polar disuelve a polar y no polar a no polar. Esa es así una máxima que debemos de aprender. Bueno, ya lo disolvimos. Y va a llegar una molécula de agua tengo una molécula de agua y no tengo una, tengo un montón de moléculas de agua. Y entonces, ¿qué va a suceder? Esta parte negativa con su par de electrones, el oxígeno, y vean, estoy dándole negro, nada más para que sea muy gráfico, se va a sentir atraído por la parte parcial positiva de la molécula de agua. La molécula de agua ya habíamos dicho que era una molécula polar. Y la parte parcial negativa de la molécula de agua, y lo voy a dar la interacción con azul, nada más porque son los electrones, ahorita los dibujé en azul. Repito para que sea gráfico. Y se va a sentir atraído por el sodio. Están interaccionando.
No están formando enlace covalente, están interaccionando. Entonces, las moléculas de agua, ya sea que se sientan atraídas por el sodio o ya sea que el oxígeno negativo del sulfato las esté atrayendo a los protones del agua, van a rodear a esta molécula. Y es así como tenemos la grandiosa historia de los que tienen la costumbre de bañarse diario o no bañarse cada mes o como quieran. Esto es lo que está sucediendo. Por eso necesitamos un jabón. Solo la agüita no disuelve a la mugre de nuestro cuerpo, porque las grasas de nuestro cuerpo son eso, son hidrocarburos de larga cadena que son no polares. Entonces, con solo agua no lo van a lograr. Necesitan a algún agente que disuelva a la parte no polar, que es nuestra grasa, pero que, por otro lado, interaccione con el agua para que estas micelas que se formaron puedan irse al caño. ¿Quién no quiera gastar agua? Entonces, lo que puede hacer es lo que hacía, no me acuerdo si era quién, Nefertiti, quién, que agarraba la leche de burra, que es rica en grasas. ¿Y por qué de burra? Pues porque nada más tenían burros ahí en ese momento. Entonces, que es rica en grasas, y con esa grasa se limpiaba su propia grasa y quedaba con un rico aroma a leche de burro. Si lo hacen ustedes con leche de vaca, pues sale, háganlo y van a quedar con un rico aroma a leche de vaca. Entonces, y ya sí, ya se ahorraron el agua, porque lo único que están quitando es la grasa corporal con otra grasa. Esta es la forma en que están funcionando nuestros jabones. ¿Por qué sirve para COVID? Porque se ha visto que los que tienen surfactantes como estos, que están funcionando en dos ambientes, que es acuoso o polar y no polar, la membrana celular del SARS-CoV-2, cualquiera de los SARS-CoV-2 que hemos tenido, está destruyéndose con la parte no polar. Y por eso necesitamos que haga espuma y que después con agua, porque pues ya sí lo destruyeron y ya se va al agua, ¿no? Destruido, pero sí necesitamos ese jabón. Es una de las muchas formas en que se puede destruir, con agüita y con jabón, pero el jabón tiene la función de destruir la membrana celular. Y tenemos un sistema aromático. ¿Qué va a pasar con los sistemas aromáticos? ¿Puedo cambiar? Sí, por favor. Sí. Y ahí es donde venía el ejemplo que les iba a traer. Bueno, luego se los pongo. Si yo tengo un anillo aromático, y puede ser uno o un conjunto de sistemas aromáticos, y no nada más aromáticos, ahorita vamos a ver cuáles otros. Le estoy dando nada más volumen a mi sistema, es SP, trigonal plano. ¿Qué es lo que yo recuerdo? Cuando tengo un doble enlace o un triple enlace, tengo un orbital P, otro orbital P, que se están uniendo, y es cuando yo veo que es el doble enlace. Y lo mismo sucede con triples enlaces. Bueno, acá voy a dibujar el triple enlace. Donde orbitales P se unen
ya sea por arriba el electrón o por abajo, es un enlace. O si están perpendiculares, se van a unir, ya sea por adelante o por atrás, pero forman el triple enlace. Bueno, en un sistema aromático, voy a tener orbitales P con otro orbital P. Se está uniendo, forma un doble enlace. Un orbital P con otro orbital P se está uniendo. Está formando otro doble enlace. Y un orbital P con otro orbital P se está uniendo y formando el otro doble enlace. Pero lo mismo que se unen entre estos dos, se pueden unir para acá. Puedo tener entonces un anillo aromático donde los orbitales están aquí, formando el doble enlace, o puedo tener un anillo aromático. Uy, qué feito. Donde los enlaces van a estar aquí. Es por eso que me queda bien choquito. A veces dibujamos al anillo aromático con un círculo, porque los electrones se están moviendo alrededor de todo el anillo. Bien, ¿qué va a pasar con esos orbitales P? Ahorita lo voy a dibujar con otro color, nada más para facilidad de la explicación. Cuando hay anillos aromáticos, lo que sucede es que se acercan los orbitales P a los otros orbitales P y empiezan a interaccionar un orbital P con otro orbital P y empiezan a interaccionar. Y lo que tenemos es una interacción P con el otro orbital P del otro anillo. A estas interacciones se le conocen pi y pi, sin acentos, porque con acentos es pipí, no, es pi, pi. Y esa es otra forma de estabilizar a dos moléculas por interacciones pi y pi. Ya sea que sean de anillos aromáticos o ya sea que tengan dobles enlaces, también quieren interaccionar. Déjenme llevar este anillo aromático por acá. Pueden interaccionar con el anillo aromático o pueden interaccionar con otro alqueno o con un alquino. Las interacciones pi-pi se van a dar donde existan orbitales P para interaccionar. ¿Quedó claro? Sí, maestra. Bien. Entonces déjenme ver un ejemplo. Y esto lo podemos tener para nuevos materiales o para sistemas biológicos. Déjenme ver si tengo aquí.
Ahí va. Voy a dejar de compartir. Voy a compartir otro. Porque a veces creemos que como somos ingenieros, nada más nos deben de hablar de nuevos materiales y cosas así. Esa es la que les debo. Vean cómo están acomodados. Son sistemas aromáticos. Y aquí se ve en 3 dimensiones. ¿Qué es esta molécula? ADN. Es un DNA, ¿estamos de acuerdo todos? Sí, profesora. Pues sí, pues no hay más misterio. Este DNA, vean, no está unido en medio, ¿eh? Es una hélice que está en café, otra hélice que está en verde, pero en medio, lo que ven son moléculas de agua ahí, en el ambiente, pero en medio, entre el DNA, no hay nada al parecer. ¿Qué es lo que sí hay? Son moléculas de adenina que están interaccionando con una timina o una guanina con una citosina. Entonces vamos a buscar a la adenina y a la timina. ¿Cómo son? Adenina, adenina y timina. Sí, es adenina con timina, ¿verdad? A ver qué nos dice. Aquí en esta. Vean, la adenina está interaccionando con una timina a través de puentes de hidrógeno. Entonces, y la guanina con la citosina están a través de puentes de hidrógeno. Nuestro DNA y cualquier DNA está unido a través de puentes de hidrógeno. Entonces, eso que veíamos aquí, que parece ser que no hay nada, sí, son puentes de hidrógeno. Un puente de hidrógeno, 5 kilocalorías, pero miles y miles y millones de puentes de hidrógeno, a ver quién los vence. Una hormiga, 5 kilocalorías. ¿Puede vencer un elefante? Ni nunca. Pero miles y millones de hormigas, claro que vencen un elefante. Así están estos. A ver quién puede romper todos los puentes de hidrógeno. Bueno, pues existen medicamentos. Hagan de cuenta que este es el DNA de un tipo de cáncer que tienen estructura plana de un sistema aromático y lo que hacen es intercalarlo entre un piso y el otro piso del DNA por una interacción pi-pi, entra el medicamento ahí. Y entonces rompe la interacción pi y pi del DNA verde, del listón verde, rompe la interacción y sigue y rompe la interacción entre el DNA, entre la base del 1 con la base 2 del listón café. Y con eso destruyen el DNA de algunas células cancerosas. Y con eso pueden destruir esa molécula o ese tumor y es una de las posibles soluciones para cáncer. Entonces, vean qué maravilloso es la aplicación. A eso se le llama medicina genómica, a eso se le llama medicina que se está diseñando y existe para algunas enfermedades, conociendo la molécula o rompen los puentes de hidrógeno o rompen interacciones pi-pi o hacen otro tipo de reacciones, ¿no? Pero esto es un ejemplo de los muchos que hay de interacciones pi-pi. Dejo de compartir. Y eso se hace en México, ¿eh? El Instituto Nacional de Medicina Genómica está trabajando en uno de los muchos proyectos que tienen es generar medicamentos para específico para ese ser humano, para que tenga, si no cura, una mejor calidad de vida
tirándole a que mejor sea curado totalmente. Entonces, esa es una cosa muy linda que está sucediendo con las interacciones pi-pi. Bien, ya que vimos a todos estos, ahora va a quedar, veamos que algunos de estas moléculas pueden trabajar como disolventes. Y esos disolventes los podemos tener clasificados en no polares, como hexano, tolueno, benceno. Benceno, ya sea que va a disolver por interacciones pi-pi, o porque simplemente es no polar y puede disolver a un hexano, a un pentano, que es un tolueno. El tolueno es un anillo aromático, que en lugar de un hidrógeno, tiene a un metilo aquí. Son ejemplos, estos son ejemplos, no tenemos todo el listado de ellos, ejemplos. Vean sus puntos de ebullición y sus densidades, porque voy a preguntar ahorita en relación a todo esto. Hay disolventes polares no próticos. Habíamos dicho que prótico es que tenía un hidrógeno unido al heteroátomo o al halógeno. Disolventes polares no próticos como cloroformo. Es polar, pero no tiene un protón que quiera donar. Este protón vamos a ver que bajo ciertas condiciones sí lo puede donar. Es acetona, que es polar, pero no tiene protones unidas al heteroátomo. Los tiene por acá. Y es posible que sí forme alguna forma de donar a este protón, pero van a ser condiciones muy drásticas. Tenemos dimetilformamida, grupo funcional amida, que viene del ácido fórmico. Bueno, aquí está. Nitrógeno con sus 2 electrones y 2 metilos. Dimetilformamida. Los momentos dipolares están aquí, dipolo negativo y dipolo negativo. Dimetilsulfóxido. No, ya estoy haciendo la tarea. Éter etílico. No tienen protones unidos al heteroátomo. ¿Sí? Cambio. Los disolventes polares próticos. Estos aparte de que tienen el dipolo, tienen un dipolo, va a estar involucrado un hidrógeno. Isopropanol tiene un dipolo negativo, pero tiene un dipolo positivo. Y ese dipolo positivo es hidrógeno. Acetona tiene un dipolo negativo y un dipolo positivo. Pero ese dipolo positivo no es hidrógeno. Entonces, prótico es porque involucra a un protón. Tenemos metanol, ácido metanoico o ácido fórmico, todos los ácidos carboxílicos. Donde tienen el dipolo negativo, y el dipolo positivo es un hidrógeno. Agua, constante dieléctrica 82. El agua es quien tiene una constante dieléctrica más alta.
densidad 1. Entonces, tengamos agua. Polar prótico. Y tengamos, bueno, el fácil. Ácido acético. Densidad 1.049. Bueno, este es uno, perdón. Y ácido acético. ¿Cuál es su estructura del ácido acético? Acá está. Ácido acético o ácido etanoico. Et. Todo lo que dice ace es et. 2 átomos de carbono. OH. Ese es el ácido acético. Y la del agua, pues ya la conocemos. Su estructura. Si mezclan ácido acético y agua, si fueran a formar 2 fases, ¿quién queda arriba y quién queda abajo? ¿Quién es más denso? El ácido acético queda abajo. El ácido acético queda abajo. ¿Han hecho ese experimento? No. No. Híjole, les falta vivir. Van y tienen en casa vinagre, aunque sea del barrilito. Pues si tienen vinagre de vino tinto, nomás agarren una gotita o 2, porque pues, duele. Está bien rico, pero bueno. Y pónganlo en agua. ¿Cuántas fases ven? ¿Cuántas fases verían? No, pues no lo he hecho, maestra. ¿Cómo cree que...? Pero ahora viene la imaginación. Serían 2, ¿no? ¿Serían 2? Veo yo el ácido acético y el agua. El agua tiene su par de electrones aquí. Y le dice al protón del ácido acético. Vente, ácido acético. Yo formo una interacción contigo que tienes parcial positivo. Y los oxígenos del ácido acético, ya sean sp2 o sp3, le dicen a los hidrógenos del agua que son parcial positivos. El oxígeno es parcial negativo. Estos parciales negativos le dicen a los hidrógenos del agua. Tu parcial negativo, vente conmigo. Y forman una interacción. Como está involucrado un hidrógeno, es tipo puente de hidrógeno. ¿Qué le está haciendo el agua al ácido acético? Lo está disolviendo. ¿Cuántas fases entonces esperaría ver? Una, entonces. Una, ¿verdad? Van a ver las 2 fases, y espero lo hagan, ¿eh? Van a tomar un vaso transparente y van a dejar caer, si tienen un popote, lo hacen con popote, y lo dejan caer. Como el ácido acético del barrilito es incoloro, pues tendrán que poner mucha atención. Si lo hacen con el vinagre de manzana, que es como cafecito, ahí lo podrán notar más. Y lo van a dejar caer por la pared, pero lentamente, lentamente, y sí van a ver, aunque sea por un ratito, las 2 fases. Aunque sea por un ratito, ¿sí? Permítanme un momento.
Perdón. Entonces, ahí van a ver las dos fases. Pero les va a durar muy poquito, porque inmediatamente se van a empezar a disolver. Pero ya pusimos con ácido acético. Ahora pongamos con un hidrocarburo como tipo hexano, tipo benceno, y ese lo van a sacar del aceite de cocina. Pensemos que es benceno. ¿Sí? ¿Dónde va a quedar? No tienen benceno en el aceite de cocina, sino tienen ácido oleico. Pues vamos a buscarlo. Ácido oleico. Déjenme traerme la estructura del ácido oleico. Y dice que su densidad es de 0.895. Ahí va el ácido oleico. ¿Qué vemos en este ácido oleico? Pues sí, veo que tiene una parte polar, pero muchísimo más grande. Veo que tiene un doble enlace, que es un alqueno. Entonces, realmente ese ácido oleico se considera como no polar. 0.85. ¿Dónde quedaría el ácido oleico? ¿Arriba o abajo del agua? Arriba. Arriba. ¿Vería yo ahí sí las dos fases o nada más una fase? Las dos. Las dos, porque la parte polar, y me voy a permitir otra vez dibujar así. La parte polar aquí quedaría, pero la no polar quedaría acá. Sí estaría viendo yo las dos fases. ¿Dónde van a tener el ácido oleico? Pues del aceite de oliva. Bien. Vamos a utilizar otro disolvente. Diclorometano, diclorometano, cloroformo, necesitamos. Tiene 3 cloros, por eso pesa más. 1.49. ¿Dónde lo verían? Abajo. Cl3H. Lo veríamos abajo. Porque trae una densidad de 1.5. Y ni siquiera va a quedar parcialmente adentro, Ahí están totalmente separados. Eso nos ayuda a que podamos disolver compuestos en el disolvente adecuado y poderlos separar quizá de otros cuando están mezclados. En algunas empresas, y es más, en las empresas, lo que se hace es que lo que sale de caño debe de estar todo tratado, pero hay una trampa antes de que salga al caño, todo al municipio, una trampa en la cual se separan lo más denso de lo más ligero. Lo más denso, que sean grasas muy, muy, muy pesadas, tipo chapopotes o tipo hidrocarburos de alto peso molecular. Entonces se van a quedar aquí y lo más ligero va a pasar, ya tratado, porque se va a ir a aguas no tratadas del municipio, que ahí de todos modos las tratarán. Y ustedes como empresarios tendrán que tener a su personal atento
de que esta trampa las estén drenando periódicamente. Esto que quedó aquí lo echan a unos tambos y eso ya lo envían ustedes a tratamiento de otra forma o a que lo destruyan por incineración las compañías dedicadas a incinerar estos tipos de residuos. Pero eso tienen las empresas, cosa que pocas veces de eso se habla. Pero el ingeniero químico debe estar atento a esto. No, nada más así ya traté las aguas y que se vayan tal cual. No, porque van a ir mezcladas muchas veces con hidrocarburos pesados de alta densidad y tendrán que tener esa trampa afuera de antes de que salgan al drenaje municipal. Sí. Entonces nos va a servir para disolver, nos va a servir para ver fases y nos va a servir en la industria para toda esa parte que ya mencioné. Bien, ya hablé de cómo están los puentes de hidrógeno, ya hablé de las interacciones pi-pi, ya hablé de fuerzas de London. ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, boro? Boro tiene 5 electrones, entonces en su estado basal es 1s2, 2s2 y 2p1. En su estado excitado, voy a nada más a tomar el nivel 2, va a estar el S y va a estar el PX, PY y PZ. Se está excitando y de 3 electrones voy a tener un nivel P vacío. Vamos a un estado híbrido. Se va a unir un S con 2 P's, entonces vamos a formar un híbrido SP2, 2 P's con un S, híbrido SP2, 3 orbitales híbridos forma, 2 y 1, 3. Entonces vamos a tener una hibridación trigonal plana y un orbital P vacío. En los otros vamos a tener, en los híbridos, un electrón desapareado. Entonces la hibridación SP2 es trigonal plana y donde un orbital P está vacío. Y aquí están sus 3 electroncitos dispuestos a aparearse. ¿Para quién? Pues fácil ahorita, con hidrógeno. Y estoy formando al borano. BH3 es un borano. Realmente el borano no es BH3. Forma un dímero y lo van a encontrar B2H6. Pero bueno, ya tengo a la entidad. Este borano tiene 2, 4, 6 electrones. También sueña en tener 8 electrones. Pues una forma es que alguien que tenga pares de electrones para compartir le diga, yo te presto 2 electrones, te los presto, pero no te los voy a regalar, solamente te los estoy prestando. A esto se le conoce como enlace coordinado. Cuando el boro encuentre a alguien que le quiera dar 2 electrones, se va a ir con ese otro. Por ejemplo,
Este borano puede ser borano, puedo formar al trifluoruro de boro, que es gas. No es tóxico mientras no se pongan ahí enfrente de él. No es irritante. Y una forma de transportar a los boranos o a los trifluoruros de boro es disolviéndolos en éter. El éter ya vimos que es punto de ebullición 35, entonces no hay que calentar ese tanque, tenerlo en un ambiente de temperatura baja, no llegando a la congelación, para que pueda estar en solución. Pueden encontrarse a un nitrógeno que quiera compartir su par de electrones. Lo voy a poner acá. Y entonces aquí en donde entra química analítica, ¿con quién forma una estabilidad más grande? ¿Con nitrógeno o con oxígeno? Si es con nitrógeno, chao. Éter, me voy con el nitrógeno. Puede formar interacciones con un hidruro. Hidrógeno con carga negativa. Y entonces formaremos a un, voy a borrar este hidruro, lo voy a poner de otro color. Un hidruro con otro color. ¿Cuántos colores tenemos? No muchos. Entonces, un hidruro es hidrógeno con carga negativa. Entonces, formaríamos a un borohidruro. Ahí está, con su orbital P vacío. Alguien le dice, yo te doy 2 electrones, porque los tengo, este hidruro. Están formando un enlace covalente ya, no interacción. Pero ahora, por darle 2 electrones, ahora queda con carga negativa. Lo vuelve inestable. Va a querer regalar a ese hidruro a quien pase por ahí. Luego. Pero ya lo tiene. Entonces, de un enlace coordinado podemos tener enlaces covalentes, pero ¿qué es coordinado? Alguien que le presta, le comparte 2 electrones a ese orbital P vacío, pero no forma un enlace. ¿Sí quedó claro? ¿Qué? Sí, profesora. ¿Sí? Sí, profesora. No se me duerman. ¿Por qué lo puse ahorita? Porque me acordé que la semana pasada, y no sé si vieron en las noticias, salió que en el Instituto de Materiales, el tanque de trifluoruro de boro, se descompuso la parte donde se tiene el control de la salida y se empezó a fugar. Y cuando se sale, forma una nube blanca, como tipo neblina, pero muy densa. Y no había forma de poder cerrar la llave porque ya se había roto. Y evacuaron a todos los del Instituto de Materiales. A los del Instituto de Ciencias Nucleares, nada más les dijeron, pues tenemos una emergencia. Al Instituto de Matemáticas, les dijeron, tenemos una emergencia y por aquí no pueden pasar. Al Instituto de Astronomía, les dijeron, aquí tenemos una emergencia y por aquí no pueden pasar. Al Instituto de Química, nos dijeron, hay una emergencia y por aquí no pueden pasar. Y era un mugre tanquecito de 30 centímetros, pero nos bloqueó a toda esta entidad.
Y ahí lo pusieron en el jardín a que se evaporara todo, se escapara por un día. Y todos estos teníamos que ver por dónde salíamos. Estos por acá y todos estos tuvimos que caminar y salir por este lado. Muy pocas personas se están dedicando a desastres químicos en México. Esa es otra área de impacto en donde ustedes pueden participar. En desastres químicos. Hay muy poca gente que se está dedicando a desastres químicos en México. Y ahí, pues, los de seguridad e higiene, pues, valoraron que no nos iba a hacer daño y ahí lo dejaron a que se escapara. Y les digo, hasta en las noticias salimos. Bien, pues ya vimos todas esas interacciones, ya vimos todos esos eventos y ya podemos conocer un poco más de las moléculas. ¿Cuáles son? La molécula, todo está en función a su estructura. ¿Y qué es lo que queremos hacer con ellas? A todos estos disolventes necesito que le pongan su estructura. Porque puedo preguntar, polar disuelve a polar, no polar a no polar, pero si tienen dimetilformamida, los químicos utilizamos muchos acrónimos, y disuelven cloruro de sodio, es posible que se disuelva cloruro de sodio en dimetilformamida. Sí, no, quién sabe. Ácida de sodio. Uy, pues ¿cómo es la ácida? Grupo ácida. Este es el grupo funcional ácida. Nitrógeno debe tener 3 enlaces, tiene 4. Entonces es carga positiva el nitrógeno que está en medio. Debe tener un par de electrones. Pero nada más tiene 2 enlaces, entonces tiene 2 pares de electrones libres, por lo tanto es carga negativa el nitrógeno extrema derecha. Extrema izquierda. Tiene 2 enlaces, su par de electrones, entonces tiene un par libre, negativo, positivo con negativo, positivo con negativo. Ácida de sodio es algo eléctricamente neutro. ¿Se puede disolver en dimetilformamida? Sí. ¿Por qué? Porque es una interacción ion-dipolo. Ah, ¿quién es el ion y quién es el dipolo? Eso es examen. Así voy a preguntar el examen. ¿Se puede disolver acetona en agua? Sí. ¿Por qué? Porque es una interacción ion-dipolo. ¿Quién es el dipolo? Ah, porque hay puentes de hidrógeno. Ah, ¿quién es el puente de hidrógeno? Eso es lo que voy a preguntar. Entonces, por eso necesito que le den a todos los disolventes su estructura, o por lo menos a los ejemplos de disolventes. Otro, limoneno. Ahorita estamos hablando en plano, pero este átomo de carbono es sp3. Muscona. Este átomo de carbono es sp3. Y ya sabemos que todos los sp3 son tetraédricos. Grupo funcional que está en limoneno. Hoy pues nada más alqueno, maestra. Bueno. Es el limoneno. Uno está al frente. O podemos tener este otro limoneno. Como ese carbono sp3. El hidrógeno puede estar viendo atrás o el hidrógeno puede estar viendo al frente. Porque es tetraedro. Y atrás, este
iso. Ese alqueno con 3, propenilo. Este es SP2, es fijo, entonces se queda fijo. No tengo problemas con este. Este es alqueno, geométrico, fijo. Pero el otro puede estar atrás o adelante. Entonces es el limoneno. ¿Lo conocen? Pues ¿de dónde? Sí. Pues ¿de dónde viene? Sí, bueno, ahí dice limones y naranjas. En limones y naranjas, pues sí. Entonces, déjenme ponerlo acá. Pues claro que lo han comido, lo han percibido. Y entonces, el limoneno, y es súper maravilloso porque esos catalizadores que se llaman enzima, entonces, que se encuentran en los seres vivos, en el ser vivo del árbol de limón, nos va a generar, y eso va a quedar para dentro de 2, 3 clases. Ay, esto está tacho. Uno viene del limón, déjenme ver cuál es cuál. De la naranja. Esto es una J. Dice, viene, no. El R es el de la naranja. Uno, dos, tres, el R. El S es el que viene del limón. Entonces, este viene del limón. Lo generan el árbol de limón y los limones es la que traen esta molécula. Y este viene en la naranja. Pues de esos catalizadores que se llaman enzimas, tienen específica la función de generar a esta molécula y está solamente en los limones, o a esta molécula que está solamente en las naranjas. Estos se llaman estereoisómeros. 3 clases para verlos. Pero grupo funcional, ¿por qué no? En los dos, misma fórmula molecular, misma conectividad, pero diferente posición en el espacio. Alquenos, que están en diferente posición en el espacio, estas dos moléculas estereoisómeros. Muscona, dice que es el olor a mezcle porque viene de un como vaca almizclera, como toro almizclero, y de sus gónadas se sacaba esa esencia. Después, como ya estaban en total extinción, a ver si me lo encuentro al pobre. Sí, aquí está. Estaban en total extinción, entonces empezaron a buscarlo de unas plantitas, hasta que las plantitas empezaron a estar también en total extinción, pues empezó a sintetizar. El problema de sintetizarlo es que tiene un centro que se llaman centros quirales, que pueden dar diferente posición en el espacio, y entonces pues sale que es bien caro sintetizarlo. Ya no matan al pobre buey almizclero, ya no matan a la plantita, ahora se sintetiza, pero el costo sigue siendo muy alto. Esta se utiliza como
¿cómo se llama para que el perfume se mantenga? Ay, se me olvidó el nombre. Y es para que no nos pongamos la esencia y luego se evapore. ¿Como fijador? Fijador, gracias. Es un fijador. Entonces, pero vean, la molécula es muy sencilla, excepto que tiene un centro quiral. Esto ya lo vuelve. El anillo es muy grande y tiene un centro quiral. Por lo tanto, el costo es alto. Y que viene de los crisantemos. Aquí tenemos varios grupos funcionales, acá acetona, acá ácido carboxílico, y un alqueno y un ciclopropano. Ahorita ustedes ya están en la capacidad de darle el nombre UPAC a esto, por lo tanto se queda de tarea. Y ya tienen ejercicios, y yo ya podría hacer examen la próxima clase, porque los ejercicios ya están aquí. Otro, progesterona. Es hormona básicamente femenina, pero también las mujeres tenemos, bueno, progesterona, y hay una molécula similar a la progesterona, que es la 19-noretisterona. Esta molécula, después de todo un proceso de síntesis, que no son muchos pasos, se obtiene. Antes se obtenía de la mujer a altos costos, se obtenía esta. Después se encontró que en algo que se llama cabeza de negro, así lo conocen mucho más en Veracruz, se podía extraer un precursor químico para obtenerla. Y estos que ven acá abajo son investigadores del Instituto de Química que participaron en la empresa Sintex. Y es más, casi fundaron también la empresa Sintex con el doctor Rosenkrantz, que me tocó conocer también. Y así se sentaban a trabajar y sacaron esta molécula que cambió al mundo. Y eso en México es un honor, ¿sí? Porque se hizo en México. Y de aquí salió la primer píldora anticonceptiva a bajo costo. Porque de nada sirve que tengan la cura del mal si el costo es muy alto del medicamento. Esta, voy a inventar pesos, estaba como en $100 la pastillita y aquí la bajaron a menos de $1. Entonces fue el boom, fue una revolución en el mundo de las mujeres porque ya estaba prácticamente a la mano de todas las mujeres. Esta pastilla, este medicamento hizo que pudiera decir una mujer cuándo quería embarazarse, si es que tiene acceso al control, y qué es lo que tiene de diferente. Bueno, pues esa es otra tarea. ¿Cuáles grupos funcionales están en progesterona? ¿Cuáles están en esta noretisterona? ¿Cuáles están en la testosterona comparados con la progesterona? Y esta es la estrona, que es, esta sí es de mujer, es prácticamente. El PET, ¿cuáles grupos funcionales tiene? Que es un polímero, o la celulosa, que es un polímero de glucosa. ¿Cuáles grupos funcionales tiene? También está la tarea y ahí está ya la serie. Y por acá tienen otros ejercicios para hacer más tarea. Amida de 4 átomos de carbono. ¿Sí? Escribo un aldehído aromático. Una acetona C4 H8O.
Así viene el examen. O escriba, dibuje a un aldehído con fórmula molecular C4H8 y den nombre IUPAC a cada uno de ellos. Así viene el examen, pero necesito que hagan ejercicios. Y aquí ya está. Voy. Tarea. Dime, Jimena. Entonces, ¿hay examen la próxima clase o vamos a poder checar cosas? No, yo creo que faltan 2 clases porque quiero ver lo de hoy en el examen. Ok. Y Esto. profesora, perdón que le interrumpa. No, dime, Jimena. Antes de que se me olvide, ¿cree que pueda subir la presentación terminando la clase? Porque para Sí. pues, las tareas y todo. Sí. Luego lo voy a hacer ya tal cual. Sí, Y gracias. aquí está. Este punto. Bueno, aquí está. Y, por ejemplo, trinitrofenol. ¿Cómo se disuelve en trinitrofenol? Diga el momento dipolar de. Aquí está esto. Qué bueno que está aquí. Porque los voy a necesitar después. De yodo con yodo. Voy a hacer otra diapositiva. Diga usted el momento dipolar de ácido fluorhídrico, de ácido fluorcloro, bromo, yodo. No son ácidos. Estos que estoy dibujando es fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno. ¿Cuándo se va a llamar ácido? Cuando lo coloque en un ambiente prótico, como agua. Ácido cloruro de hidrógeno en agua forma ácido clorhídrico. Voy, Jimena. Dime. Entonces, ¿podría ser con cualquier disolvente prótico? Es que, o sea, siempre he escuchado como de que se vuelve ácido con agua, pero podría Con ser... agua. Podrías disolverlo en etanol. Y ya sería ácido igual. Igual. Ok, gracias. Y sí se puede disolver en etanol. En algunas reacciones hacemos pronunciar estos cloro, bromo y demás en etanol o en amoníaco y formas cloruro de amonio, ¿no? Entonces, con agua. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué lo decimos? Pues porque la parcial positiva del oxígeno, y aquí es un ejemplo claro de cómo esa parcial negativa del oxígeno le dice, no te preocupes, porque el cloro está de veras haciendo sufrir a este protón, se lo trae el agua, por andar compartiendo, el agua va a quedar positivo y el cloro ya por fin se separó del hidrógeno, tenía 7 electrones y el octavo que robó, el que hace que tenga carga negativa, y entonces es cloruro de hidrógeno, se vuelve en ácido clorhídrico. Bueno, todos estos tienen parcial positiva y todos estos parcial negativa, y ya estoy entrando a la reacción ácido-base. Tengo cloro con cloro, o flúor con flúor, o flúor con flúor, no me gusta trabajar flúor. Fluoruro de hidrógeno, no se les ocurra trabajarlo
en vidrio, porque es súper corrosivo. Ese se trabaja en matraces de teflón o en vasos de precipitado de teflón. O si lo van a trabajar en la industria, no trabajen con reactores vidriados ahí. Yo digo que ni reactores de acero inoxidable. Tienen que utilizar teflón para poder trabajar con fluoruro de hidrógeno o en su defecto ácido fluorhídrico. Porque si lo hacen burbujear en etanol, por ejemplo, entonces les va a destruir. Y las juntas o los empaques deben de ser de teflón también. Bueno, entonces, fluoruro de hidrógeno. Por momentos, en los halógenos, uno de ellos va a tener una parcial negativa y el otro por momentos va a tener una parcial positiva. Así va a ser siempre, excepto en casos, por ejemplo, si existe el compuesto. O en este otro caso, ¿quién de los dos, en el primero, quién de los dos sí tendría una parcial negativa constante? ¿El cloro o el flúor? ¿El flúor? El flúor. Entonces el momento dipolar iría para acá, y este sería negativo y este sería positivo. Pero cuando es cloro, cloro, yodo, yodo, flúor, flúor, bromo, bromo, es parciales de carga, pero por momentos el otro se pone abusado y entonces el positivo se vuelve negativo y el negativo positivo. En el segundo ejemplo, ¿quién? El momento dipolar, ¿hacia dónde va? ¿Hacia el yodo o hacia el cloro? Hacia el cloro. ¿Ven? Depende con quién esté unido para ver hacia dónde va su momento dipolar. En moléculas simétricas, los momentos dipolares van a ser 0 en moléculas simétricas, aun cuando por momentos uno sea negativo y otro positivo, es 0 el momento dipolar. Bien, y les decía, voy a empezar el tema de ácido-base y cuando termine, que yo creo que me llevo 2 clases, empiezo a ver este tema de isomería, donde vamos a mezclar nomenclatura IUPAC, vamos a mezclar polaridades y demás, pero en descubrir qué son isómeros o no. Aquí nos faltaría